bienvenidos a estos estudios sobre temas bíblicos que han sido tomados del libro Bibliotemas, el cual está disponible y pueden conseguirlo a través de Amazon. Estos estudios bíblicos, a su vez, han sido tomados de la página web de estudios bíblicos www.bibliotemas.org y esperamos que sean de grande bendición para todos. Sin más preámbulos, comenzamos con el estudio de hoy. Nuestro estudio de hoy trata sobre Jesucristo. Y vamos a comenzar hablando sobre la preexistencia de Jesús. Si consideramos lo que la Biblia comienza diciendo en Juan capítulo 1 y verso 1, se nos dice que en el principio era el Verbo. Verbo aquí es sinónimo de palabra, expresión de voz, vocablo emitido por medio de la expresión vocal. Dios emitía una palabra, un verbo, que sale de su intelecto, mente, sentir, ideal, de lo profundo y más íntimo de su propio ser, su vida, su existencia, su naturaleza. Y lo dicho por él era ejecutado, realizado, creado, hecho. Dentro de los límites de la intelectualidad que podamos poseer, podríamos alcanzar a decir que la compañía de Dios Padre era su propia voz, y lo que toda expresión que de sí mismo salía tenía vida y procedía a ejecutarse como si lo hiciera otra persona en su lugar o compañía, pero que era parte de sí mismo porque estaba dentro y salía de él. Su voz tomaba la forma del carácter espiritual de su propia persona. Su vocablo era emitido, era como luz poderosa personificada que irradiaba gloria y ejecución. Y ese verbo, esa palabra, era Jesús. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Algunas versiones traducen, y Dios era el Verbo. Existía en el principio con Dios. Ese pasaje está en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 y verso 3. Filipenses 2:6, capítulo 2, verso 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús en el cielo tenía una apariencia muy diferente y muy lejos de parecerse a las demás huestes celestiales. Su apariencia era similar, igual a la de Dios Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Filipenses capítulo 14 y verso 9. Desde el principio
más remoto que podamos conocer a la luz de lo revelado en las Sagradas Escrituras. Jesús no solo existía con Dios, sino que Él era del verbo ser Dios mismo. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Jesús dijo a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, verso 59. Dejando así declarada su preexistencia en un eterno presente. Yo soy. Él poseía forma de Dios. Filipenses 2:6. Es decir, su apariencia externa de gloria, percibida por las huestes angelicales o habitantes celestes, le hacían ser visto no como un Dios, sino como Dios verdadero. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 36 al 41, se habla acerca del mensaje dado por Jesús a los judíos durante la entrada triunfal en Jerusalén, y presenta la incredulidad del pueblo hacia él. También declara este pasaje bíblico sobre el cumplimiento escritural y profético de esta escena, y cita el pasaje concerniente que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Nos dice Juan que lo dicho por Isaías tuvo lugar cuando en una visión Isaías vio su gloria, la gloria de Jesús, en los cielos, y entonces profetizó acerca de Jesús. No cabe duda de lo que estos y muchos otros pasajes de la Biblia enseñan respecto a la preexistencia de Cristo y su anterior estado igual al de Dios Padre. Juan capítulo 1 y verso 3. Jesús mismo hizo referencia a su preexistencia, hablando de la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Juan capítulo 17 y verso 5. Hablemos ahora de su encarnación. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 verso 14. En el Evangelio según San Lucas capítulo 2 y verso 35, dice que el ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, versos de 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Desde los días de su ministerio, Jesús fue, es y será, los tres tiempos del verbo ser, la manifestación corporal de Dios, pues en primera de Timoteo capítulo 3 versos 16 dice que Dios fue manifestado en carne, quedando así establecida la habitación corporal de Dios, o sea, Dios con un cuerpo humano. Por eso en Colosenses capítulo 2 y verso 9, hablando sobre Jesús, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por supuesto, después de la resurrección, su cuerpo mortal fue hecho inmortal. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Filipenses capítulo 3 y verso 20. Su deidad
Hablemos de su deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fue la contestación dada al apóstol Felipe por Jesús, cuando le solicitó que le mostrara al Padre, Dios. En otras palabras, haber visto a Jesús era haber visto a Dios. Tocante a su aparición a los apóstoles, después de su resurrección, el apóstol Tomás respondió a Jesús diciéndole: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús no hizo reproche a su reconocimiento, dejando por sentado la revelación de su deidad. También el apóstol Pablo enseñó tocante a la deidad de Cristo en Romanos capítulo 9 y verso 5, diciendo que Él, Jesús, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo mismo dijo: Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10 y verso 30. Hablemos ahora de su relación con el Padre en calidad de Hijo de Dios. Dijo también Jesús: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan capítulo 3 verso 35. En otras palabras, Jesús es el dueño de todo porque el Padre así lo quiso. Los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan oyeron audiblemente la voz de Dios el Padre en el monte de la transfiguración diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo capítulo 17 y verso 5. Nadie en la tierra se puede exaltar a sí mismo. Otro con mayor autoridad es quien lo hace. En los países democráticos, esta autoridad la tiene el pueblo en forma colectiva y por medio de votación. La monarquía es de carácter sucesivo, siendo el más alto mandatario el que nombra a su sucesor. Alguna autoridad mayor es la que hace tal exaltación. Jesús también hizo notar que su exaltación venía de parte de la más alta autoridad de todo el universo, su Padre Dios. Juan 14:28. Por eso también el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, declara que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dios Padre ha nombrado al Hijo como el juez de todo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Esto es fácil de entender. Somos juzgados no por Dios Padre, sino por Jesucristo, el Hijo. No honrar o creer en Jesucristo, el Hijo, es no honrar o creer en Dios, el Padre. ¿Qué consecuencias esto conlleva? Juicio. Juicio. ¿Quién juzgará? Jesucristo, el Hijo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Estos versos y muchísimos más nos dan a entender que el Padre es Dios y declara que su Hijo es también Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 y verso 5. Empero, el mensaje principal de las Sagradas Escrituras es que el Padre nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 y verso
16. ¿Por qué no crees en Jesucristo si aún no lo has hecho? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 y verso 16. Que Dios te bendiga mucho, mucho más. Y damos por terminado el estudio de hoy. Recuerden que estos estudios bíblicos son tomados del libro Biblio Temas, el cual está disponible en Amazon. Pueden obtenerlo ahí. Muchas gracias por su atención y esperamos que estos estudios hayan sido de grande bendición para todos. Que Dios les bendiga mucho, mucho más.